no me jodas, todo lo que tenemos fue ganado con esfuerzo. Yo me crié en un piso de 60 metros. Mi política como sigo viviendo cuando hay un contenedor abierto y un niño llorando dentro. Yo me pegué a la calle con fachas de mierda y no soy un entendido, no he leído... Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia i per així tenim a Antonio Ruiz des de CNT València. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. Bon dia. Tenim també a Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Bon dia a totes. I Antonio Arnau des de l'Espai Alternatiu. Bon dia, Antonio. Hola, buen día. Buen día. Por cierto, me preguntaba alguien, ¿qué es esto de Espai Alternativo? Yo no sé si lo hemos contado alguna vez. Pues la verdad es que es casi una semilla, porque está prácticamente sin actividad. Espai Alternativo es una corriente que estaba de las corrientes federales de Izquierda Unida en su tiempo, con Izquierda Alternativa, que es de la que surgió Capitalistas. Nosotros capitalistas no, será anticapitalistas. Anticapitalistas, perdón. No, ya. Hombre, molaría que sean los capitalistas de Izquierda Unida. Joder, con perdón. Era la anticapitalistas, y entonces aquí lo que se hizo cuando surgió Podemos y tal es que Espai Alternativo pues había cambiado las direcciones, y eso lo que hizo es borrarse como corriente de los partidos. Entonces funcionó como lobby político de gente de afinidad para discutir, oye, ¿cómo está esto? O para hacer el análisis electoral ahora. Siempre hay gente que se dedica a hacer los análisis, luego se discuten y se ven por dónde van las cuestiones. Y fundamentalmente se interviene en movimientos sociales, pues según esos criterios. Hay que reforzar lo de la ley Mordaza, que esto está muy parado. Hay que reforzar lo de la vivienda, pues, y vas tratando de aportar criterio y movimiento a esas cosas. Pues dicho queda, yo creo que más o menos, para hacerse una idea, cuando presentamos a Antonio Arnau como de Espai Alternativo, que sepan de qué estamos hablando. Que busquen el Facebook. Ho movéis también por ahí, no? Xavi Carda, bon dia. Hola, bon dia, com esteu totes? Bon dia, molt bé. Volies escapar-te del primer dels temes que tenim? És que clar, és que fiqueu uns temes sempre el mateix, Doncs anem a començar parlant de la valoració dels resultats electorals, i després Rafa Rius també, si vol, després de valorar els resultats, si vol parlar un poc de municipalisme, que duia unes setmanes dient-nos que li aveia, li deixarem també parlar un poc. No, simplement era aprofitar la vinentesa de les eleccions locals, però el municipalisme llibertari és un tema de llarg recorregut i per tant no n'hi ha pressa. Molt bé. Antonio, empiezas tú con la valoración. Bueno, una valoración en esta casa y del totum revolutum que hay en los resultados no es nada fácil. Las expectativas no eran muy buenas, incomprensiblemente, porque objetivamente que el PP no baje más, que le haya salido bien maniobras como la de decir vota al original facha y no a la copia facha con colorines, pues la verdad es que te parece sorprendente, ¿no?, que este tipo de campañas como la de Ayuso y tal puedan, claro, tú miras después los resultados y los resultados pues son muy similares a los que había. La cosa está siempre ahora en empate técnico entre bloques de derecha y de izquierda, y las distorsiones son un poquitín más sorprendentes o más rápidas, porque la ley electoral hace que unos votos no puedan llegar a sumar, otros puedan sumar, y entonces los que han ganado se quedan fuera y gana una alianza de los otros partidos. Da mucho margen a la política de después. Pero lo que se ve es que efectivamente los medios de comunicación siguen teniendo el control muy fuerte. Dicen las encuestas que el PSOE va a subir, y sube. La gente vota y sube hasta en los sitios que no lo esperas, como Castilla y León, que llega a arrasar, y sin embargo lo probable es que no gobierne, claro, no gobernará. Porque Podemos no le puede aportar suficientes
cosas. Claro, y como es en algunos sitios parece suma cero, lo que se lleva el PSOE se lo quita Podemos, claro. Lo que pues al final después no pueden gobernar y gobernar en bastantes sitios el trifachito que decíamos, ¿no? Aunque sí que es cierto que la maniobra de Casado ha contenido subidas de voz, pero bueno, ahí están y harán pared en muchos sitios. Los partidos lo tienen muy difícil para no dejarse llevar por la inmediatez y analizar qué ha pasado en cada sitio. Casado estaba en la picota y se ha salvado por Madrid. Rivera, su aspiración y su proyecto era sorpasar al PP en su mayor momento de crisis de corrupciones y de crisis ideológicas y de no saber cuál es su terreno, ¿no? Y tampoco ha podido. Y si no ha podido en el mejor momento, pues lo va a tener muy difícil después. El PSOE sí ha ganado, pero recordemos que Pedro Sánchez es un diputado que tuvo que dimitir como diputado del PSOE por su enfrentamiento con la dirección. Se repone en unas primarias, gana, hace una moción de censura, gana, y ahora gana todas las elecciones. Ayer me preguntaba un familiar que cómo podía ser eso. Dice, si a este hace nada no lo quería nadie y ahora va arrasando. Els clàssics castellans tenía una frase que diuen cosas veredes. Inés, que harán los cielos temblar. O sea que no, és que així en política parlamentària no hi ha res que ens pugui estranyar a hores d'ara, no? Vull dir, n'hi ha coses, perquè a part de tot és que és més del mateix. Vull dir, portem 40 anys comptant molts milongues i en el fons de la qüestió, si analitzes i deixes de banda totes les anècdotes i tots els matisos i vas al fons de la qüestió, estem en les mateixes. Estaven dient, no, és que a partir del 15M s'ha acabat el bipartidisme. Bueno, abans era PP-PSOE, ara és bloc d'esquerres, bloc de dretes, vull dir, però els dos blocs continuen presents, les dues Espanyes que le lavan el corazón a Machado pues continuen estant ahí i en Catalunya exactament el mateix, 50 i 50 entre independentistes i no, vull dir que sembla que en esta península ibèrica dels nostres pecats estem condenats al 50-50 i per tant, matisos a part, és el que passa. Si entrem a valorar alguns matisos, pues sí, està clar que s'estan desunflant les alternatives al PSOE i al PP. Lo de Podemos és molt fort perquè realment, excepte en els llocs on estava Esquerra Anticapitalista, que se suposa que segons els estatuts de Podemos no podien haver partits dins, però a la pràctica el senyor Kichi i companyia és un partit dins d'un partit i és l'únic que ha guanyat, el suposadament més a l'esquerra. I Ciutadans ha pegat un paro molt important i no sols no ha crescut ni res de sorpasso ni pel·lícules italianes per l'estil i en canvi sí que ha perdut en molts puestos pes polític, no? Entonces des d'aquest punt de vista per a mi el titular seria més del mateix. Antonio Ruiz. Sí, a ver, al hilo de lo que está comentando sí que es interesante hacer un análisis. Lo primero, y hablando del PSOE, yo creo que nadie de los que estamos aquí dudamos de que ha sido, ¿no?, el ganador de estas elecciones, pese a que han sido municipales y europeas y en algunas autonomías autonómicas, pero bueno, mal nos pese, el mal llamado Partido Socialista Obrero Español pues ha ganado en la mayoría de comunidades autónomas. En español sí que es, En español sí, socialista y obrero. Lo único que le queda es el español. Y al final le ha funcionado la estrategia del voto útil, como bien ha dicho Antonio Arnau, le ha funcionado que las encuestas decían que iba a ganar sí o sí, y al final la gente, pues más de izquierdas o de corte más progresista, ha optado por votar a caballo ganador, ¿no? Como se dice, decir, oye, pues ¿para qué voy a votar a unos que se parecen o unos que dicen que van a hacer algo parecido si al final el auténtico siempre ha sido el PSOE?
y al final pues la población ha decidido votar al PSOE. También es cierto que el tema del miedo contra la extrema derecha pues también ha sido una estrategia que le ha funcionado al Partido Socialista. Es decir, oye, aquí si queremos parar la extrema derecha hay que votar al partido mayoritario de la izquierda, entre comillas, y ese es el PSOE. Y mostrarse también como un partido de gobierno, un partido serio, un partido que puede gobernar, que tiene experiencia de gobierno y que otros partidos de la izquierda pues no tienen esa experiencia. Y aparte también le ha funcionado muy bien, todo hay que decirlo, las medidas que tomaron mediante Real Decreto, mediante decretazos, ¿no? Con el gobierno en la mano, en su Consejo de Ministros, todos los viernes, estas medidas, pese que algunas de ellas, como el incremento del salario mínimo interprofesional, sí que es cierto que fueron presionadas por Podemos y no para llegar a los 900 euros, el PSOE no se imaginaba jamás ni lo hubiera hecho por sí mismo, eso está claro, pero sí que algunas medidas que forzaron que la gente dijera, ostras, pues esto es un partido útil y van a conseguir mejorar la vida de la gente. Esto, como derivada, ¿qué es lo que ha conseguido? Una fuga de votos impresionante de Unidas Podemos, y de sus confluencias o candidaturas municipales. Al final, lo que comentó, que ha preferido la gente más progresista, votar a lo seguro. Y al final ha sido, a mi entender, una estrategia fallida por parte de Podemos, es algo que tienen que analizar ellos internamente, mostrarse como un partido que quiere estar en el gobierno, que busca la coalición, porque eso también ha mostrado cierta debilidad. Debilidad en el sentido de que sin el PSOE no podemos hacer absolutamente nada y por ello pedimos entrar en el gobierno para, a través de algún ministerio, intentar conseguir mejorar la vida de la gente, ¿no? Y la muestra está en Madrid. Hemos visto la candidatura de Más Madrid. Errejón ha arrasado a Podemos en las autonómicas. Y esto yo creo que tiene que hacer pensar muy bien internamente a los órganos internos de Podemos de qué está ocurriendo, y esta división de tres facciones, ¿no? De la izquierda anticapitalista, que era un poco la parte de la ala más radical de Podemos, el eje pablista, ¿no? De Pablo Iglesias, que se intentaba poner como en el medio, mediando, ¿no? Entre los anticapitalistas y la otra facción, que es la facción errejonista, más pragmática, más socialdemócrata, ¿no? Incluso podríamos decir, al final, en este sentido, en Madrid ha ganado la parte más socialdemócrata, pero es que en Andalucía ha ganado la parte más anticapitalista, ¿no? Con Kichi en Cádiz. Entonces es un análisis que tienen que hacer, ver exactamente programáticamente qué estaban planteando en esos municipios y cómo en unos han ganado el pragmatismo, ¿no? Por así decirlo, y en otros el más anticapitalismo, más izquierda. Al final, lo que peca, yo creo, es que puede acabar pareciéndose a una antigua izquierda unida, ¿no? Alejada de esta transversalidad que planteaban desde un inicio y quedando siempre como la muleta del Partido Socialista. Y ya por último, analizando el tema de Ciudadanos y Partido Popular, como ha dicho ya Rafa, Ciudadanos se esperaba un aumento, pero no tiene implantación territorial en muchos municipios y se ha visto perfectamente como en muchos municipios ni se ha podido presentar, pero es que en otros ha quedado por debajo del Partido Popular. Por tanto, ese sorpaso, ¿no? Que se esperaba en Ciudadanos no se ha producido en muchos sitios. Lo único que queda por ver, y ahí este es el quid de la cuestión, es los pactos que se van a producir ahora, no solo en Madrid, sino en algunos municipios, y ver hasta qué punto Ciudadanos, está la más central o como intentaban llamarse liberal, hasta qué punto van a pactar con Vox para llegar a las alcaldías o a las presidencias de algunas comunidades autónomas, o van a hacer un pacto a la andaluza desterrándolo a apoyos puntuales parlamentarios sin coalición de gobierno. Xavi. Bueno, jo vull començar dient que, bueno, que n'hi ha que pensar que la meitat de la gent que estava cridada a votar, pues quasi la meitat no van anar a votar. Això és significatiu, n'hi ha una diferència entre les eleccions passades generals i autonòmiques hacia el País Valencià i aquestes que sí que ha baixat prou el vot. L'abstenció ha pujat a muntó, això per un costat. Després voldria dir que, bueno, que vull que no venim d'una educació política on venim de molts anys de por, i en este país la que menys mos han educat per estar calladets, per ser centristes. I per això, avui en dia, en aquestes eleccions, tots volien ser el centre, el Ciudadanos deia que era el centre, el PP també volia ser el centre, en Nules se presentava un partit que serien centrados, saps? Centrados ja directament. Centrados en sí. Centrados. I el PSOE també ja, no sé, més també, tots volien ser el centre, no? Jo penso que s'ha tornat una miqueta en aquestes eleccions, pues, això, al centrisme, aquest centrisme que la replega el PSOE, que replega el PP, s'ha tornat una miqueta als bipartidismes, la gent s'ha tornat una miqueta als bipartidismes, i sí que és veritat que dins de l'esquerra a Podem
a Podem li ha faltat esa serietat o esa poder governar, el fer creure i el fer veure que poden governar, cosa que no li ha faltat al PSOE. Jo penso que això ha sigut un dels factors per el qual el PSOE s'ha endut molt de vot, perquè el PSOE ha fet una visió més de partit que pot governar, no? I dins del bipartidisme, que com apuntaven els companys, pues tornem a un bipartidisme d'esquerres o de dretes i que acabarem en un bipartidisme d'un partit i otro partit i després 4 castanyueles a cada costat, saps? Pues ja ho tenim. L'aport de la dreta, la gent l'ha preferida votant al PSOE, perquè volien un partit de govern, un únic partit, que no n'esquen rinyes, que no sé què, que plante cara a la dreta, etc. Y bueno, ya continuaremos hablando. Antonio, me estaba pidiendo Antonio Sí. Arnau antes la palabra. Sí, porque los números nos van a decir poco en este momento, dicen cosas, y sí que hay que pensar en las claves de lo que significan, porque los números... te he pedido la palabra cuando Rius estaba diciendo lo de que has dicho el titular, más Més del mateix. mes Más del de lo mate. mismo. Efectivamente, hay una base de continuismo muy fuerte. Si se observa fríamente, la cosa es que hay muy poco margen entre unos y otros. Y tú dices, bueno, hay un bloque de derechas, hay un bloque de izquierdas, y entonces los números entre unos y otros cambian en muy pocos sitios y poco. Y tal, y por tanto, pues estamos en lo mismo. Pues sí, pero es que eso tiene consecuencias, que habrá que empezar a pensar en esas claves cuando alguien ha hablado de programas, en que se tendría que rectificar programáticamente que ofrecen unos y otros. No, yo creo que no. Lo que ofrecen, lo que ha ocurrido es que los gobiernos que son en tripartitos, por ejemplo, o en colaboración, ¿qué tienen? Menos margen de maniobra de cada uno. Al final que hay menos posibilidades de innovaciones fuertes, de cambios radicales, de cambios duros, de cambios fuertes, de medidas extremas. Porque, claro, tienes que consensuarlas con otras formaciones y entonces, ¿qué se sigue? Pues la continuidad. Coges el presupuesto del año pasado, pues va un poquitín más a la sanidad y un poquitín menos a festejos, o viceversa, y poca cosa más va a ocurrir con estas cosas. Ciudadanos, estamos diciendo que no, claro, es que su expectativa es sorpasar al PP, pero sorpasar al PP sin estructura y sin implantación territorial y sin estar en todos los campanarios y sin tener gente de confianza en muchos sitios y sin tener imágenes ni líderes. ¿Cómo se hace eso? No tiene intelectuales que le escriban en la prensa, no tiene de nada. ¿Cómo? Ha sacado mucho más de lo que sería razonable, y es por la imagen que dan los medios. El Pues quiero decir yo, igual no tiene intelectuales, pero en la prensa y en los medios sí, que tiene, no, claro. sale mucho Intelectuales campaña, me refiero que te digan exactamente qué es Ciudadanos, cuál es su proyecto, cuál es su filosofía de vida, su filosofía política. No tienes tú... Ciudadanos puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Y eso sigue, y el PSOE se beneficia de esa imagen continuista, porque ¿qué ha ocurrido? Te dicen que viene la extrema derecha, que vienen unos partidos, ay no, oye, aquí líos no, Sí, sí. Y el voto del PSOE es un voto de continuidad tranquila, sin que te empieces a desmontar. Claro, la derecha se había pasado los mensajes que si me vas a desmontar autonomías, que si me vas a recentralizar el Estado, que si te vas a cargar las leyes del aborto, que si, por favor, un poquitín de sosiego. Y ese ha sido el voto del PSOE, que gana en el feudo más tranquilo del PP. Castilla y León arrasa. Castilla y León es Ávila, es Burgos, es todo Valladolid, León no tiene. Bueno, Zamora, que la alcalde revalida su alcaldía de Izquierda Unida y superando su mayoría por bastante, es decir, con mayoría absoluta. Es decir, que aquello es todo bastante complicadito, ¿no? De una ciudad a las otras, claro. Tú decías, ¿cuál es el problema de Podemos? ¿Por qué ha bajado? ¿Qué se ha dicho programáticamente en un sitio y otro? No, es la imagen de desunión. Es que un partido necesita militantes, necesita gente que hace las campañas, que va a los actos, que habla con la gente, que se mueve en las asociaciones, en los movimientos. Si no tienes de eso, o la gente que tienes en eso no tiene la confianza de las direcciones locales, si las direcciones locales están enfrentadas a las provinciales a las estatales y tal, pues creas poca piña para
avanzar, para conquistar terreno. Te estás con el que te sale. Y eso lo que te da es un continuismo y te indica que lo que va a haber es pocos cambios que sean realmente de los que afectan a la vida cotidiana. No creo que se va a poder hacer mucha más cosa. Y luego, si seguimos con la idea de siempre de que las derechas sumarán sí o sí, las derechas se han hecho mucho daño y aún están en la batalla con las espadas en alto. ¿Vox se conformará a quedarse como testimonial así residual? Pues a lo mejor sí, tampoco tienen mucha capacidad para hacer muchas más cosas y no son un partido del todo homologable a las extremas derechas europeas. Son otra cosa, son un residuo de una parte del PP que se ha ascendido y nada más. La falange con corbata, me decía a mí el otro día. Pero entre el PP, no, aún eso sería más parecido a algunas de las extremas derechas. Es que no, es que son franquistas, no son ni falangistas, son franquistas. Y cultura de pobre. Sí. Pero se han hecho mucha sangre y entre Ciudadanos y el PP las espadas están muy en alto y en las mismas noches electorales han dicho cosas muy duras después de la batalla. Hacer los pactos, sí, yo creo que se harán, de firmar, yo creo que se harán porque los intereses económicos que tienen cada uno les presionarán y se harán los pactos, pero igual lo que produce es cierta pérdida de votos entre los más militantes de cada uno, ¿no? Porque si militas es porque estás en contra de lo que dice la otra derecha, no es equivalente. Dices que se han dicho de todo, pero bueno, ya lo están diciendo. Dice, Díaz Ayuso no descarta Vox en su gobierno, dice, y si no hay otra alternativa. Y el señor Almeida dice, ya se ve alcalde, hablaré con Villacís y Ortega Smith. O sea que, claro. Por mucho que se diga, sí está, pero me refiero a la imagen, que tú te pasas toda la campaña queriendo hacer una imagen diferenciada cuando después tienes que pactar y eso te va a quitar entusiasmo en algunos. Rafa Rius y Antonio Ruiz està... Jo no crec que lleve entusiasme a ningú perquè, vamos, està més que cantat. De la mateixa manera que Podemos no se pot permetre on faça falta recolzar al PSOE, pues Vox i Ciutadans recolzaran al PP sí o sí, i ahí no n'hi ha... lo de més són brindis al sol, postureo i coses d'aixes, no? Però en realitat les faves estan comptades, vamos, vull dir que ahí no n'hi ha res que fer. Lo que sí que és cert és que en este tipus d'eleccions autonòmiques, sobretot locals, hi ha un tòpic que és prou cert i és la importància de les persones, més enllà de les idees. I n'hi ha coses que s'expliquen, per exemple, jo estava pensant en el candidat de Ciudadanos a l'alcaldia de València, que no el coneixen ni en sa casa, jo no sé ni com li diuen. Vull dir, clar, i aquest tipus de coses influeix, perquè el Ribó hagi fet el que hagi fet i estiguen més o menys d'acord en les seves actituds, inclús el nostre amic Gretzi, pues, la gent es coneix i això compta a l'hora de votar. Jo aquí voto, ai mira, este me sona a mi, i voten pues, a la gent que coneixen. En canvi, bueno, i perquè també el que ha estat en el govern parteix en un avantatge clara i és que les seves polítiques són conegudes i la seva persona també, no? Per això mateix jo crec que a partir d'ara l'element fonamental que tenim que continuar i oblidar-se ja d'una punyentera vegada de les eleccions és continuar exigint a l'equip de govern que se suposa que van d'ahí dient, bueno, jo recordo el titular a tota plana de la primera plana del Levante, las izquierdas ganan y tal, y bueno, pues ahora si és de veres, jo no m'ho acabo de creure, però si és de veres que són les esquerres, cal continuar en la crítica ciutadana, i entonces el senyor Ribó, pues parlar-li dels països que està fent per ahí, que no estan gens clars, i en els que pot fer moltes coses, parlar-li de què va fer per a controlar la gentrificació, per a racionalitzar el tema del turisme, la qüestió immobiliària... Pues l'únic partit que ha estat dins del govern de la nau pegant algo per aquest sentit, per el tema de la sal, per el tema d'espais, de la turistificació i la gentrificació, és el que s'ha quedat fora de l'Ajuntament. Claro, Manolo me ha quitado el tema, he visto que lo estaba anotando, porque lo he dejado adrede para después. No, Antonio, que... Por si hablamos de municipalismo, meterlo con lo que quiere Rafa del municipalismo. Sí, lo que està clar és que, com diu el refrà castellà, una cosa és predicar i otra dar trigo. Vull dir que d'ahí anem tots molt bé i parlar, bueno, puedo prometer y prometo que
que dia l'Inclito Suárez, no? Però a l'hora de complir la cosa està molt més complicada. I entonces, bueno, vale, han guanyat les esquerres, felicitem-los, és el que toca i tot això. Però a partir d'ara a donar canya, com s'està donant fins ara, en totes aquelles coses que hagin fet mal. Ara ja és la segona legislatura, tenen 4 anys per davant, ja no podem parlar d'urgències, ni de presses, ni d'històries. Bueno, pues que comencen a reconsiderar tot allò que poden millorar, que són moltes coses, i a veure si recuperem realment la ciutat de València. N'hi ha col·lectius que estan molt enfrontats en un ajuntament que es diu d'esquerres. S'han fet moltes manifestacions al respecte, tant als barris com a Ciutat Vella, no? I, bueno, pues, cal continuar en aquesta direcció i a veure si es nota d'una punyetera vegada que n'hi ha una diferència real entre els ajuntaments de la senyora Rita Barberà i els ajuntaments del senyor Joan Ribó, però que es note de deberes. Antonio Ruiz, per cert, ens diuen per WhatsApp, ens diu, estamos peor que mal, pues los anticapitalistas de la izquierda ganan haciendo políticas de extrema derecha como la contratación de la construcción de armas para matar, que es lo que son. Dice, alguien decía en el club de oyentes algo del porcentaje de abstencionismo. Dice, yo añado, abstención 40%, Valencia Fútbol Club 2. De lo que... Antonio. Sí, antes de continuar con el tema electoral, lo quería haber dicho al principio, sí que me gustaría recordar a los compañeros de Globo que están en Barcelona manifestándose por el atropello de este trabajador de Globo, que no nos equivoquemos, no es un emprendedor, no es un autónomo, son falsos autónomos, lo dice la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y es un accidente laboral de primero de derecho, vamos. Y me parece perfecto que se esté movilizando y que se empiece a ver que esto realmente, la precariedad mata. Y al hilo de lo que se comenta de las elecciones, yo no estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho Antonio Arnau, de que uno de los aspectos importantes por los que Podemos ha reducido tanto el número de votos es por el tema de la militancia y la confianza de la dirección estatal. Esto sí que podría estar de acuerdo si en las elecciones generales hubieran aumentado votos o hubieran mantenido, pero visto que las elecciones generales también han caído en número de votos, ya no es una cuestión de implantación territorial y militancia. Bastante, además perdieron bastante, porque se habló mucho de la pérdida del Partido Popular, pero es que la de Podemos fue igual. De todas formas, hablaba más de confluencias. Sí, también. Están las mareas, están los acuerdos municipales que se hicieron en las ciudades. Sí, pero es que algunas confluencias han crecido más que incluso Podemos cuando se presenta en solitario con Izquierda Unida. Entonces, y algunas han mantenido, como en Barcelona. Hay que analizar bien. Zaragoza no, y las 3 de las gallegas. Depende. Claro, es. Yo simplemente digo que aquí hay que hacer un análisis, porque Podemos ha sido un partido importante, ¿no? Y ha canalizado mucha ilusión, sobre todo la izquierda progresista, y hay que analizar sin pelos en la lengua cuál o cuáles, porque pues son muchas causas, ¿no? Han sido las de esta derrota electoral. Y yo creo que sobre todo hay un problema de discurso, y si estos votos, y ahora analizándolo ya se analizará más en profundidad el trasvase de votos, si los votos de Podemos o de las confluencias han pasado casi todos directamente al Partido Socialista, yo creo que hay un problema de discurso. Y si Más Madrid, en el caso no de Carmena, que se ha quedado por los pelos, ¿no? Pero en el caso de Íñigo Rejón, ha conseguido duplicar a Partido de Podemos, ¿no? Que se presentaban también y parecía que las encuestas le daban más o menos un resultado equiparable, pero al final lo ha dejado por los suelos. Hay que empezarse a plantear si el discurso de izquierdas que está intentando dar Podemos, por lo menos la dirección estatal, el discurso de Amancio Ortega, que yo puedo estar de acuerdo con todo esto, de estar en contra de las donaciones a los hospitales, que pagan sus impuestos, como todos los trabajadores hacemos, pero que este discurso al final, tristemente, acaba asustando o acaba, acaba dejando de convencer a muchos votantes progresistas que han acabado votando al PSOE. Entonces yo sé que es algo complejo, pero que vamos a ganar y gobernar con el PSOE. Pues para eso, correcto, voto al PSOE. Claro. Xavi. Pues bueno, repetint el que haveu dit quasi tots, no? Jo penso que això, que el vot del PP no se n'ha anat a Ciutadans, que és els que esperaven que Ciutadans esperava créixer per lo que li poguera rascar al PP y si podia rascar-li algo al PSOE, ahí en ese que todos somos el centro, ¿no? Pero ya se lo llevo hace un mes. Y tal, pero no ha pogut rascar, y lo que sí que se veu és que el vot del PP, el que se'n tenia que haver anat a Ciudadanos, ja el té Ciudadanos, i el de més se'n va a Vox. El vot del PP en estes directament s'ha anat a Vox, no ha passat ni un vot per Ciudadanos. Ciudadanos jo penso que és una
que és un partit sense organització, com han dit així, té una organització estatal, una organització pot ser que tinga en cada territori, però no té organitzacions en els municipis, no és una organització, el que entenem com una organització militant, gent que curra en un lloc on ha de treballar, en un lloc on va la gent a militar i a fer coses, en fer campanyes, en dur un programa endavant, no és una organització, és quatre... Bé, són unes persones espavilades que quan ve eleccions se presenten i se busquen un jornal, és com presentar-se una posició i tal. És més aquest estil de partit, no? De que mos traurem així uns jornalets i a veure qui s'apunta i li donarem jornalet. Però no és una organització, és més una ETT o una cosa així. I entonces Ciutadans jo crec que lo màxim que ha tret i lo màxim i les aspiracions que tenien de sorpasso, jo crec que ja s'hauran donat compte que han arribat al tope, que han tocat techo tant en l'Estat com als territoris com en els municipis. Han tocat techo, el que és però és que ja li queden al PP i això ja són d'ell i seran d'ell, i és que no se n'han anat a Vox. El sorpasso és una monja que li diuen paso i ja claro, està. Ja està. I després, dins de Podem, pues, bueno, Podem té una cosa, sí que és veritat que, jo què sé, això és discussions de Podem, però el bo que té és que Podem sí que en molts llocs té organització. En molts llocs sí que té assemblees, en molts municipis sí que tenen assemblees, i en aquells municipis on no tenen assemblees ho han pagat. Vull dir, en el meu poble ne tenien dos, però en el meu poble Podem no tenia res, no tenia organització, no tenia res, i esta vegada no n'ha tret ningú. Vull dir, allà on no tenien res d'organització, on no han sigut capaços de muntar organització, se n'han anat fora. On han sigut capaços de muntar organització, doncs algú han rascat. I després un altre és Compromís. Un altre és Compromís, que Compromís manté València, i fora de València, pues, jo crec que pràcticament no manté res, pot fer pactes en el PSOE, i en molts pobles li donen el govern al PSOE perquè el necessiten. El meu poble mateix, el PSOE n'ha tret 10 i Compromís 2, el PSOE necessitarà els 2 de Compromís per seguir governant, perquè el PP ne té 6, Vox ne té 2 i Ciudadanos 1, el que pues, dia de Ciudadanos en el meu poble, Ciudadanos des que se va presentar ja en tenia uno, ara s'esperaven pujar de lo que cauria PP, però no. Els 2 que ha caigut del PP se'ls han dut Vox íntegros i s'han continuat en uno. Saps? Vull dir que és que en molts pobles, si veus, el que ha perdut el PP s'ho han dut Vox íntegros. Ciudadanos s'ha quedat igualito que estava. Saps? I això ha passat en molt. Sí que és veritat que jo què sé, que pues, ixa desunió i sense enteniment de Podem, i després que, pues, bueno, el que apuntava el company, que votarà un partit que saps que ja ell dona per entès que tindrà que governar en l'altre, pues bueno, pues vote a l'original i passamos de tonteries. No siga que se perga el vot. Correcte. Bueno, i per últim dir una cosa, vull dir, del PP, de Vox i de Ciudadanos, els amos són els mateixos. Vull dir, quan se va muntar Ciudadanos, jo així ho he contat, quan se va muntar Ciudadanos van anar els amos i van dir, això n'hi ha que muntar en tota Espanya. Vull dir, un partit que tenia allà en Catalunya 4 coses va ser capaç d'estar en el meu poble i en gent contratar a xicuelins, pagant-los 600 pavos al mes, pues, perquè anaren traient notes de premsa en els periodis locals i que anaren dient Burriana, Ciudadanos, tal, i que anaren si n'hi havia una concentració per la taronja i tal i qual. Vull dir, van ficar pasta, perquè això és molta pasta, en tots els pueblos d'Espanya, en tots els pueblos grandes d'Espanya, tindre a 600 pavos ahí per anar a manejar el cotarro. Aquesta gent pues, van manejar el cotarro de fer 4 notes de premsa, però no van ser capaços de crear organització, saps? I després, pues, bueno, però els amos són els mateixos. Després els amos van dir, estos no aprofiten ni patapo d'escopeta, i van dir, pues, volen a veure els altres. I, saps? Vull dir, els amos són els mateixos de la dreta. Antonio y Rafa. Sí, decía, por ir poniendo cosas sobre la mesa de las que hay que reflexionar. ¿Por qué aumenta la abstención si son municipales? Las municipales tradicionalmente son las que más participación tienen. Las otras fueron hace un mes. Eso hay que verlo. ¿La abstención ha aumentado en todos los sitios o solo por aquí, por Valencia? No, ha aumentado en general, hay 5 puntos. En general hay 5 puntos. Pero todos sabíamos que iba a pasar el efecto contrario. Las europeas iban a dispararse pues al coincidir y tal, pero ese 5% de los municipios es fuerte. Ten en cuenta que alguno se ha quedado fuera
con más votos con más votos de los que tuvo. Lo que cambian ahora son los porcentajes. Otra cosa que hay que repetir es, llevamos 40 años diciendo, las barreras del 5%. Las barreras del 5% que estamos desde que se hizo la LOREG en el 82, 85. 85 fue la segunda versión, ¿no? Que estaba discutiéndose y tal. 85 fue la segunda versión definitiva y otra en el 88 aún se le hizo un añadido. Bueno, el caso es, quiero decir, el 5% es lo que impide que Unidas Podemos tenga dos concejales, porque cuando te sale uno te salen dos con el 5%, y esos dos concejales darían un respiro al señor Ribó para poder enfrentarse a alguno de los lobbies, pero ahora está en el límite, es decir, no puede estirar mucho el brazo. Lo mismo pasa en Madrid. Claro, si Sánchez Mato hubiese sacado que fuese uno, ya Carmena sería, ¿no? Es decir, cuidado con lo del 5% que te deja fuera en muchas cosas, y además es injusto porque está claro que los votos te daban dos concejales, es decir, hay concejal que ha salido por 60.000 y tú con 90 y tantos mil te quedas fuera, ¿no? Eso no es justo y eso tendrá algún día que pensárselo, ahora que hay fuerzas multipartidistas y todos están interesados, en la derecha también, a ver si ahora se lo toman en serio. Y de momento ya digo, cuando quiera Rafa hablamos de municipalismo. Rafa, lo digo porque lo que quiero plantear es que a lo mejor el error ha sido, como decía alguien de Castellón, que se han currado bien las confluencias y han sacado y tal, despreciar esas confluencias y esos municipalismos que han hecho la imagen del cambio y han fortalecido a través de esas uniones raras y de aluvión que se creaban y esas asambleas en cada municipio. Eso después ha tirado voto, quizás, seguramente, para las otras instituciones, para Podemos. Y, sin embargo, te ha dado en tu ciudad una base militante que te permitía haber podido actuar en los movimientos sociales, en las calles, tener presencia, hablar con la gente, hacer asambleas, moverte. Quizás esa falta de las ciudades del cambio son las que, y otros problemas que han habido en la gestión de esas ciudades con las direcciones de Podemos y las relaciones políticas con Podemos, han hecho bastante daño a las candidaturas en general, a ambas, y Valencia es una prueba de ello. Rafa. Sí, no, jo, connectant una miqueta en el tema del municipalisme d'una manera realista i partint de lo que n'hi ha ara, jo crec que per a mi l'anàlisi de lo que n'hi ha se podria centrar en Podemos per entendre alguna cosa, no? Perquè Podemos va tindre en el seu començament la millor idea que al mateix temps va suposar l'estafa més gran, que eren els cercles. Vull dir, lo de fer assemblees, que això sí que està mamat directament del 15M, lo de fer assemblees en els pobles xicotets i en les ciutats més grans i els pobles més grans per barris, etc., era una molt bona idea, perquè això era recurrir al poder popular, però clar, això se contraposava directament en els interessos personalistes dels líders de sempre, no? Del cesarisme que diuen en política, no? I què passa? Pues que on són els cercles en aquests moments? Perquè la immensa majoria estan desapareguts en combat. La direcció de Podemos els ha carregat directament. Entonces, això sorge de poder popular, que sí, que era popular, però de poder res, perquè clar, la virtualitat dels cercles és que les seues discussions i les seues conclusions poden de baix cap a dalt anar arribant a les distintes instàncies de poder per tal de que això, de l'activitat i l'esforç que fa la gent de base en les distintes assemblees de barris i de pobles pugui arribar a la direcció per tal de que prenguen bona nota i actuen en conseqüència. Si aquesta línia es talla, pues ahí s'acaba el municipalisme libertari i podemita de lo que siga. Vull dir que ahí algo falla. Entonces, no és perquè la idea no fora bona, la idea era molt bona,
però al mateix temps s'ha manifestat les dificultats que té aquesta idea, que requereixen per una part l'ausència de queridos líderes eternos i per altra part l'articulació d'uns canals apropiats per a que aquest treball de la base pugui arribar a les instàncies de decisió, perquè si no, no farem res. Si no, farem el que ha passat, que és que una idea bona ha acabat en una estafa millor encara. Antonio Ruiz. A ver, hablando de municipalismo, esto yo lo veo más complejo que el municipalismo que planteó Podemos al inicio, ¿no? Con el tema de los círculos. Yo soy más partidario del municipalismo, pero al margen de los partidos. Es decir, como una representación territorial o una representación poblacional o vecinal, pero no articulada a través de partidos. Sí, estic d'acord. Podemos sí que lo hizo así, y la verdad es que lo hizo bastante bien al principio, pero luego, luego en el Congreso, no sé si fue en Vista Alegre, en Vista Alegre 2, al final pues cortó un poco el tema de los círculos. No los cortó, simplemente invirtió, ¿no? La pirámide. El tema de la democracia directa, que es como yo veo más o menos a raíz de Murray Bookchin y los teóricos y tal sobre el tema del municipalismo libertario, yo lo veo más como sentido común y como democracia directa. Y no tanto en los pueblos pequeños, que también, y quizás sea más fácil funcionar de esta forma, sino que este modelo es aplicable a cualquier tipo de ciudad o población. Lo que pasa es que estamos educados en el delegacionismo, ¿no? Continuadamente. Oye, no, pues al final cada 4 años tú votas y delegas. En las elecciones sindicales cada 4 años tú votas y delegas. En el colegio votas y delegas en tu delegado. Al final la participación real es casi nula y no tiene ningún tipo de efectividad, se limita a este tipo de votaciones. Entonces es muy difícil. Yo creo que para implementar el municipalismo no solo haría falta cambiar el modelo educativo, ¿no? Implantar esta participación, que sería complicado porque el Estado habría que ver hasta qué punto quiere implantar esta educación no delegacionista, sino que también haría falta una modificación de la LOREC, como ha dicho Antonio, en el sentido de que si bien ahora la LOREC, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, si bien es cierto que sí que regula los concejos abiertos, ¿de acuerdo? Hay un artículo que permite el establecimiento de concejos abiertos. Hoy en día, recuerdo, hay más de 100 municipios en el Estado español que funcionan mediante el sistema de concejo abierto. Lo que pasa es que la ley solamente lo permite, o sea, para municipios de menos de 40 vecinos y vecinas, o entre 40 y 100, lo deciden los vecinos si quieren ser concejo abierto o funcionar mediante el modelo de representatividad normal. Entonces, como digo, habría que hacer una modificación de la ley y analizar en profundidad cómo queremos que funcione este municipalismo, porque no solamente se trata de elegir entre todos al alcalde, como decía el Mariano Rajoy, el alcalde lo elige el pueblo y el pueblo al alcalde, que es como funciona un concejo abierto, sino que aquí estamos andando en más cuestiones que no dependen de las competencias del municipio, ¿de acuerdo? Como son cuestiones de propiedad económica, de gestión de muchas cuestiones que son de competencia estatal, y que el municipalismo, dentro del marco del Estado-Nación o de la legislación actual, solamente podía intervenir en las competencias que tienen los municipios. Pues competencia de las empresas públicas municipales, limpieza, los servicios, presupuestarias a nivel local, pero habría muchas cosas que ese municipio, funcionando mediante el municipalismo libertario, funcionando dentro de un Estado con su gobierno estatal y autonómico, no podría gestionar y dependería continuamente de órganos externos. Xavi. Bueno, jo, al fil de lo que deia el company, pensé que, bueno, que com sempre i en tot, en la política y en el autogobernamos, on governamos, la educació és fonamental. És fonamental perquè així, pues, desgraciadament, per l'educació que han portat durant de sempre, no? Pues hemos acostumat, pues, a això, a baixar el cap, a callar, a fer cas al que mana i a delegar. Entonces, pues bueno, la gent no està acostumada a participar. De fet, quan va en les mobilitzacions del 15M i tot això, que va eixir després Podemos, una vegada va eixir Podemos, pues la gent va dir, home, pues ja estan, pues aniran estos ahí i ens ho arreglaran, ja no cal anar a manifestar-nos. I nosaltres, que som una organització que eixim prou al carrer i que ens manifestem prou, vam notar pues si s'ha baixat de participació, no? Perquè ja la gent va delegar i va dir, no, que anirà Podemos i ja
manifestamos ho solucionarà, no fa falta ja aquells que manifestamos que ho solucionaran ells, que van anar allà a parlar allà on siga, al Parlament i a l'Ajuntament, i ens ho solventaran, no fa falta manifestar. I això ho hem notat, vull dir, les mobilitzacions cada vegada són en menys gent, en menys força, en menys d'això. Quan va haver fa uns anys que pareixia que la gent havia pres els carrers i van haver lo de les places del 15M, la gent va resistir i la gent jove se va il·lusionar i va ser capaç, no, de tota aquesta gent jove que parlem, de que no participa, de que està apalancat i tal i qual, pues se va il·lusionar en un projecte de transformació social, una altra manera de veure les coses, el participar, el dir el que pense. Inclús aquests debats va dir al carrer, a la gent, no?, que parlen, i aquests que fan ahí, pues no, que estan parlant perquè no n'hi ha dret a això i l'altre. I se va crear debat, la gent va participar. Però aquest debat en el carrer no n'hi ha, tu parles amb la gent i la gent no parla de res, l'únic que parlen que és de Catalunya són uns cabrons perquè volen independitzar-se, que s'independència, jo ficaria un mur ahí al mig, i barbaritats dices que senten per ahí, i poco más, no se parla absolutament de res, no se parla de política, la gent no participa en política, la gent, a més la gent, com venim d'aquest franquisme, de que tu no digues de quin partit eres, tu no te fiques en ningú, no?, que mos han educat a tots, pues la gent és incapaç de pronunciar-se, no si a cas que pensen que jo soc d'això o soc d'allò. Vull dir, venim de tota aquesta por, venim d'aquesta educació castraora de que tots callaets i així que manen el que tinga que manar i nosaltres callaets i tu a fer cas i millor que te dugues bé, no sé, a veure si així nadie parla te dona faena, no? Estem educats a això, a estar callats, a delegar, a llepar la patró, ben de reivindicar els drets, mos han acostumats que ben de reivindicar-lo, veig i llepar que igual a lo millor al final te'l donen, saps? Vull dir, entonces tot això n'hi ha que canviar. Per a fer una societat participativa, per a que realment els municipalismes o qualsevol forma de participació en els ajuntaments, la gent té que participar, perquè a mi tampoc me valdria que participaren els de sempre. Vull dir, en el municipi participarem els de sempre, saps? Pues no. Pues no, perquè el que té que participar és tota la ciutadania. I per a que la ciutadania participe, pues té que estar educat a participar, té que saber com participar, té que estar educat a dialogar, té que estar educat a escoltar, té que estar educat a no faltar-se a la primera que l'altre diu una cosa que jo no pense, i etcètera, etcètera. I tot això és un treball que ni s'ha fet, és més, s'ha fet treball perquè això no passe. Perquè a molta gent li interessa, pues jo manes, te mana, i manem els quatre i ja està, i els altres que se callen, saps? I si tenim educats de que això és aixina i de que això va bé i que potser és aixina. De fet, per exemple, en aquestes eleccions mateix, per què ha pujat el PSOE? Pues el PSOE ha pujat per aquesta mentalitat, perquè la gent vol que es governi algú, delegar en algú tranquil, que sereno, que no siga radical, que siga continuació d'això, que no n'hi hagi que en ruptures així molt radical ni que se falten molt, no? Algo tranquil·let, com està ara, saps? Vull dir, el que la gent busca i els partits estos majoritaris el que volen, tenen així, que vagin cada any, voten i com els borreguets i pa casa. Ni més ni menys. I la putada és que aquests nous partits, però quan toquen poder i arriben ahí, al final acaben fent també la mateixa política. Pues va, nosaltres governarem, saps? Dieu-me el que vulgueu que jo ho diré, no cal que vingueu vosaltres, saps? I acaben fent la mateixa política, i això ho podem veure en Podem, ho podem veure en Compromís, ho podem veure en altres organitzacions que han eixit, que al final van il·lusionar perquè pensaven que tots podien participar, que anaven a treure els debats al poble, que la gent dels carrers podien parlar, que les dones i els homes podien reunir-nos en els parcs i parlar i debatir i dir la nostra opinió, i resulta que no ha sigut així. Antonio Arnau, ens diuen per WhatsApp, diu, creo que los malísimos resultados de las mareas en A Coruña y Ferrol, superadas en primer término por el PP, por no hablar de Santiago, revelen también la inconveniencia de tumbar a Amancio Ortega con el controvertido tema a las puertas de las elecciones. Dice, aunque nunca sabremos su incidencia real, ayuda no ha sido. Digo, una muestra más del desatino del caudillo Iglesias, desalojado de Valencia y Castilla-La Mancha, donde ostentaba la vicepresidencia del gobierno con su verdugo García Paje. Antonio Arnau. Dicho que de siempre, ¿no? De que ni en héroes ni caudillos está la eterna salvación, que ya es conocido. Aquí lo importante cuando hablábamos de continuidad y hablamos de municipalismo es porque
ocurren dos cuestiones que van en paralelo. Una es que el poder no radica en las instituciones, el poder real. Eso no creo que haya que discutirlo, ni siquiera merece más explicación. Las instituciones que están por encima de los gobiernos locales van cogiendo competencias, tú dejas de tenerlas y tal. Entonces, ¿cuál es la clave del cambio? ¿Cuál es la clave de la transformación social? La transformación de las ideas de la gente, la transformación del pensamiento asumido como cultura mayoritaria. ¿Y eso cómo se puede trabajar? Pues se puede trabajar cuando tú haces asambleas municipales y desde ahí creas una plataforma para crear municipalismo y un poder municipal que permite ese aprendizaje político que el 15M en sus plazas no tuvo el suficiente tiempo para desarrollar y repolitizar, porque los que recuerden la transición hubo una repolitización básica desde la idea franquista de no os metáis en política, hacer como yo, a la de nadie tenía ni idea de política. En la transición todo el mundo estudiando libros de teoría política, de Diverger, del Marx, de toda la literatura política básica para empezar a trabajar. El 15M empezó un poco de una etapa de formación y no ha cuajado. Eso solamente se puede aprender desde el municipalismo, desde la brega diaria, con las contradicciones reales y cómo tratarlas y superarlas. Y ahí es donde se pueden conseguir cosas. Pero es muy triste que no se hayan aprovechado esos recursos. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, la cultura de delegación, que decía, lo hemos hablado muchas veces, la cultura de la delegación existe en todo, porque además es un esfuerzo cada día más importante, porque la realidad política y las circunstancias mundiales cada vez son más complejas, hay más información para cualquier tipo de decisión, no es fácil, ¿no? Es un proceso que hay que trabajar y tener más formación. Pero lo básico es pedir desde el municipalismo, tiene que ser fuerte, unido y desde la base para tener esa consistencia que permita reclamar lo imprescindible para poder consolidarse y crecer, que es más competencias y más traspasos presupuestarios. Creo que están así de media, estarán por el 16% de financiación de los impuestos del IRPF, y la clave de la izquierda desde la transición ha sido siempre pedir 1/3 para cada uno de los niveles de la administración, es decir, que hay cuerda, hay margen. Si tú coges cada vez más competencias y cada vez las administras y las haces desde la base, pues vas enseñando política, y eso además refleja en el ciudadano que también vota después a su comunidad autónoma y a su Estado y a su Europa. Pues, oye, estos chicos de aquí me han enseñado muchas cosas, ahora veo las cosas con otros criterios, con otras formaciones. Yo lo que quiero es que esa competencia de dependencia me la pases a mi ayuntamiento, y así podrás tener un trabajador social que podrás tener economía de escala para hacer estas cosas. Y además, otra cosa que siempre hemos dicho en los ayuntamientos, es muy difícil decir, pues yo quiero quitarme la concesión del agua. Nada de que Aguas de Valencia o de Barcelona me va a llevar el agua. Vamos a municipalizarla otra vez, a remunicipalizarla, sí. Pero si tú no tienes 1000 personas en la plaza el día que sacas el decreto, no lo vas a poder hacer, porque te enfrentas a poderes que no dependen de la institución, que están por arriba. Cuando los poderes esos de arriba cedan más competencias, tengan ellos menos, y además a ti te han solidificado esas competencias y esos presupuestos, te podrás chistar bastante menos. Y tendrá que ser más receptivo a cambios más profundos. Pero es una dinámica. Lo que está claro es que las cosas, lo que hemos visto en nuestras elecciones, es que las cosas no se improvisan, y lo que sale de un bluff puede bajar como un bluff. Y eso es lo que hace falta, es el trabajo político cotidiano. Lo peor que hay no es que el PSOE, cuando llega, desmoviliza la calle, que efectivamente lo hemos visto en todos los gobiernos del PSOE, y ahora volverá a ocurrir. El problema es que en estos 4 años Podemos tampoco ha estado en la calle. Lo que debía. Han estado sus militantes, pero no Podemos. Y eso es otro error. Rafa Rius i Antonio, vos he vist apuntar prou per ahí. Sí, jo crec que el que estava comentant ara d'Antonio per a mi és bàsic, dins de les mesures que jo comentava abans, de que tindria que fer un equip de govern que es considera d'esquerres, és la remunicipalització. Vull dir, n'hi ha una sèrie de serveis públics, com l'aigua, la gestió del FEM, etc., que
aconseguiria dues coses fonamentals. Per una part, desfer-se d'una sèrie de màfies que estan embrutant la política, donant una sèrie de suborns per aconseguir aquestes concessions. Com estem parlant del FEM, en Alacant tots saben el que va passar al senyor Ortiz, etc., ¿no? en Oriola, etc. Ada Colau hasta la electricidad. Bueno, pues tot això se podria remunicipalitzar. Evidentment que no és fàcil, perquè... En principio Ribol ha prometido para esta también. Lo de l'aigua, per exemple, és un tema molt complicat perquè el rebut de l'aigua recull diverses coses diferents, no? Com tota la qüestió de la gestió del FEM, etc., no? Entonces, però que això que siga difícil i que siga complicat i siga complex no vol dir que no se tinga que intentar en totes les forces. Entonces, bueno, veurem si realment en això es nota, no? I per acabar, per lo que dia el comunicant de que Podemos no sé si havia sigut intel·ligent a l'hora de plantejar temes com lo de la donació de l'Amancio Ortega, per a mi és una de les poques coses que m'ha agradat, en el sentit de que evidentment ell sabia que l'anava a fotre, vull dir, no era gens electoralista, però sí que era just el denunciar i el desenmascarar aquesta suposada donació que qualsevol persona que tinga 2 dits de front i que li queden 2 neurones sanes se pot donar compte de que el senyor Amancio Ortega no és les hermanitas de la Caridad, i que si fa una donació a la sanitat galega és perquè vol traure més profit de lo que s'ha gastat en aquesta donació, independentment del fet que ell té dins de les seues divisions immobiliària, tèxtil, etc., té una farmacèutica i que també hi seria beneficiada per aquesta donació. Vull dir que així de generositat poca, i per una cosa que fa en clau no electoralista, pues xica, pues deixeu que ho faci, no? Antonio Ruiz. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio Arnau de la cesión de competencias, y yo creo que es el camino. Es la cesión de competencias ya no a nivel europeo, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Sino la cesión de competencias al contrario, hacia abajo, totalmente. Y además es el camino, ¿no? Pasa que es todo lo contrario y ningún gobierno, bueno, va a querer ceder tantas competencias. Por eso el arranque de las ciudades del cambio era una buena base. Sí, pero al final la cesión de competencias depende del gobierno central, claro. Entonces es bastante complicado. Pero bueno, esa es la idea, yo estoy de acuerdo con eso. También al hilo de lo del municipalismo, que no se ha hablado en profundidad aquí de cómo funcionaría y tal, sí que me parece interesante. La gente se suele pensar que el municipalismo es, ¿no?, referéndum, cada 2 minutos un referéndum. Vamos a arreglar la calle, vamos a los árboles cuando los podamos, qué sierra de cortar utilizamos, una sierra larga, ¿no? Al final, claro, es lo que hacen en California y no es un modelo. Correcto. El municipalismo para mí, o la democracia directa, es todo lo contrario. O sea, es la toma de decisiones importantes, tiene que tomarla la base, tiene que tomar la sociedad, pero por supuesto hay que delegar lo más mínimo. O sea, al final lo que no puede ser es que 1 millón de habitantes en Valencia, ¿no?, tomen decisiones de todo, del color del diámetro de la sierra, de todo, ¿no? Y una de las alternativas buenas es que, bien mediante la Junta de Distritos o bien mediante barrios, dependiendo, que los propios vecinos y vecinas elijan a sus representantes a través de ahí. Es decir, que no se articule todo a través del voto a partidos políticos que presentan listas y que son suyas, sino que los propios vecinos y vecinas, a través de las juntas de distrito o asambleas o como le queramos llamar, sean capaces, y por población, oye, pues el barrio de Benimaclet tiene tantos habitantes, tantos vecinos, le correspondan un número de representantes. Yo creo que es una forma de que directamente los vecinos y vecinas elijan a compañeros y compañeras o vecinos y vecinas de ese mismo barrio, valga la redundancia, que ya no estén enmarcados, o sí, ¿no?, pero en un partido político o en otro, o una ideología o en otra, sino que pueden ver que sus intereses a nivel personal pueden verse representados. Y yo pongo siempre el ejemplo de la Junta de Propietarios o la Junta de Vecinos en las fincas. Valencia en Común tenía representantes todas las juntas de distrito. Me parece correcto, es así, pero al final pongo el ejemplo de las juntas de propietarios. Hay veces que no se participa, ¿no?, y que los vecinos no suelen participar, pero hay más participación. ¿Por qué? Porque los propietarios o los vecinos tienen algún interés. Oye, a ver si ahora van a subir la cuota y yo no voy a ir a votar, ¿no? A ver si ahora van a... Oye, yo quiero proponer que reformen la escalera o que pongan un ascensor. Pues si ese tipo de historias en las que yo me puedo ver interesado en mi calle, en mi barrio, puedo trasladarlo a este órgano, ¿no?, de participación, y a través de ahí
esos delegados vayan al pleno y puedan representar el sentir de la sociedad, yo creo que puede ser interesante y conseguiremos aumentar la participación dentro de lo malo, o sea, dentro de los inconvenientes de las competencias que hemos hablado, de la poca participación, del delegacionismo, sería un paso importante. Y por último, no es un ejemplo muy similar, pero el tema del Kurdistán, del confederalismo democrático, está intentando aplicar o empezar a funcionar a través de este sistema mediante pueblos federados entre sí, y quizás sería hacérnoslo mirar y ver la posibilidad de que en algunos pueblos del Estado español se empezara a funcionar de forma similar, no digo igual, y federados entre sí, de forma que podamos crear un contrapoder, ¿no?, a nivel institucional. Vuelvo a decir, con complicado. Con la complejidad añadida que tiene en el caso del Kurdistán, en el Kurdistán sirio, lo que han hecho de las federaciones de la religión. Correcto. Que eso ya cuesta, quitarse la mochila. Xavi, vols afegir? No, jo d'això sobre el tema de la remunicipalització, no? I més així a l'Ajuntament de València que mos toca, no? de que bueno, l'Ajuntament de València és un ajuntament des que més privatització té de serveis, no? I que, bueno, i vull dir un dato, no? Nosaltres tenim gent afiliada de la CGT, no? en el servei de tutela judicial, i ens ha costat 3 anys que aquesta persona que estaven desenvolupant unes funcions públiques, com és la tutela judicial de menors, saps? Que estava des de fa 18 anys privatitzat a una empresa privada. Això ho duia una empresa privada que cada 4 o 5 anys traia els plecs de condicions i que subrogava la gent i que els treballadors i les treballadores que n'hi havia allà, pues el que més el que menys portava 15 o 20 anys treballant, però mai havia sigut de l'Ajuntament, sempre havia treballat per a empreses privades fent, pues ja t'he dit, fent una activitat totalment pública i totalment de que la llei prohibits que els datos de les persones, dels menors que estan en tutela judicial ho pugui tindre una empresa privada, saps? Pues ara fa poc s'ha aconseguit, però per sentència, perquè aquests treballadors van denunciar a Inspecció de Treball va anar, estaven en un local públic, en un local alquilat per l'Ajuntament de València, estaven en uns ordenadors i tot el material que tenien era de l'Ajuntament de València. El cap, el jefe dels serveis de tutela judicial era un funcionari de l'Ajuntament de València i aleshores al final... Tu li ho poses a huevos i el negoci és per ells. Claro, al final s'ha aconseguit que aquesta persona, ara, però mitjançant sentència, ens ha costat 3 anys el procés de denúncies a inspecció, després anar al juzgat, etcètera. Pues després de 3 anys s'ha aconseguit que aquesta gent sigui personal laboral indefinit de l'Ajuntament de València. Què vull dir en tot això? Estos 3 anys se podien haver evitat si realment l'Ajuntament de València hauria tingut voluntat, no?, de remunicipalitzar i de rescatar tots aquests serveis privats que n'hi havia. És l'únic servei que s'ha rescatat mitjançant sentència. També és veritat de dir que l'Ajuntament a última hora no va recurrir ja. En un primer moment sí que va recurrir, com va perdre, i després ja al final pues, se veu que ja no va recurrir, va dir, vale, pues farem personal de l'Ajuntament de València. I tot això ho dic per a veure si aquests 4 anys que venen per davant sí que se dediquen a rescatar tots aquests serveis que havien privatitzat el PP i a tancar tots aquests xiringuitos i a crear empleo públic i a regularitzar una miqueta les coses. Voleu afegir més al voltant del tema? Perquè tenim per ahí uns quants i no sé jo si ens va donar temps de tractar-los. Y no hemos hablado del flego que va a quedar con los diputados catalanes. Pero sí. Algo més? Canviem? Canviem. Un poc relacionat també amb això, encara que siga una rondeta per dir la vostra opinió. S'assabentàvem que la Junta Electoral prohibia el record del bombardeig del Mercat d'Alacant, encara que la gent, com és lògic, va desobeir i va recordar el que va ocórrer. Jo és que flipen colorins. Vull dir, què collons tindrà que veure el bombardeig del Mercat d'Alacant de les eleccions? És que us diguem, bueno, degut a les eleccions prohibim menjar paella fins a que no se passi el període electoral. Vull dir, jo què sé. Vull dir, que la Junta Electoral, jo, vamos, no tinc ni idea, perquè com jo soc una miqueta, estic al marge d'això, però no sé qui són realment la Junta Electoral, però és que prenen decisions absolutament surrealistes.
Vull dir que tindrà que veure una massacre com lo del Mercat d'Alacant, que per cert, dit siga de pas, demostra una vegada més la influència mediàtica, inclús en la història, vull dir, perquè tot el món està assabentat del bombardeig de Guernica, però del bombardeig del Mercat d'Alacant, que van haver més morts, i no és que sigui una competència numèrica, però que va ser una massacre tan important o més com la de Guernica, i en canvi pues, ho coneixen 4. Entonces que facin un acte per a recordar la memòria d'aixes persones i de pas per a donar-lo a conèixer, me pareix una estupidesa, perquè clar, si tenen la mala sort de que la data commemorativa coincideixi amb les eleccions, pues bueno, que això pot influir electoralment. Sembla que no, perquè en Alacant ha guanyat el Partit Popular, els avis del qual segurament participaren en els bombardejos. Jo pense que, bueno, de tota manera, jo pense que la Junta Electoral, quan prohibeix alguna cosa és perquè algun partit li deu haver presentat, no? Diria que faran això, no crec que siga tan avispada d'estar mirant tot el que passa per ella, veure si hi ha alguna cosa per prohibir, no? Digo jo, i suposo que pues els peperos i els fascistes, no, li deuen dir, tu prohibits això, que això és anticampanya nostra, perquè nosaltres som els que tirem les bombes, pues si se ho agarren a mal i això és d'Alacant i no ens voten, saps? O per algo d'això seria, no? Per un altre costat quasi que ha fet més propaganda, no? Però el resultat sempre que sí. Quasi ha fet més propaganda, perquè si tot el bombardeig, inclús jo, hòstia, que van bombardejar Alacant, no? I tal. Vull dir que al final s'ha sabut més lo del bombardeig quasi que lo que volien tapar, no? Perquè al fin i al cabo, com aquestes juntes electorals, igual que aquests partits, se dediquen a tapar, no? A tapar foralls, més que a... ¿no? Tenen por a la claritat, tenen por a la transparència, entonces tapem. I pues això tampoc entenc, no?, de que vulguin tapar un fet històric, al fin i al cap un fet històric, perquè si mirem tots els dies de l'any algun fet històric, els fets històrics són polítics, pues la majoria dels fets històrics són polítics, sí. Sí, però sembla que el trasllat de la Xeperudeta, per exemple, que era també el mes de maig, això no era un fet històric, sembla, perquè això és... O las procesiones de Sevilla. Això és apologia del fascismo, això és apologia del fascismo, ¿no? Ahí va. A ver, Antonio y después el otro, y después Antonio también. Que querían prohibirlo es claro, porque es un escenario y además más efectivo que un mitin para la presencia de líderes de la izquierda en un acto y emotivo y tal. Eso que quieran. Que se atrevan es lo curioso, porque no hay muchos precedentes. Y que se atrevan, esta vez, estas son las elecciones en que más intromisión de la Junta Electoral Central ha habido, en muchos temas. Es curioso, pero ha habido un comportamiento diferente de las juntas electorales centrales. Y eso tengo ganas de ver a algún colega del gremio, porque me pasa como a Rafa, que no conozco mucho cómo funciona esto, y he estado en las constituciones y eso incluso, pero no te aclara mucho. Pero ¿quién forma parte de la Junta Electoral? Pues el secretario judicial de las Cortes, que se hace una constitución formal, acuden los partidos, el decano que toque del colegio, no lo sé, ya te digo que ahí tengo que ver yo cómo maneja eso, porque he notado el cambio, pero aún no sé muy bien las condiciones. Pero dentro de esos cambios, que es una parte de la Junta Electoral, al que iba es... Coño, es que ha salido al mismo tiempo lo de que va a ser considerado delito de odio el odio al nazi. Cuidado. Acordaros de la filosofía de aquello de que no se puede tolerar al intolerante. Cuidado con las tolerancias. ¿Desde cuándo se da la vuelta? Ya hemos visto algún amago con esto en cuestiones de racismo. El delito de odio era para proteger a los colectivos minorizados y marginados, no al revés. ¿Qué es esto de que ahora se siente agredido el PP porque le insultan y es un delito de odio? Cuidado. ¿En qué estamos? Y la ley Mordaza ya está viéndose que lo que decíamos de que la ley se ha de derogar y no vale con cambiar los artículos más lesivos, es porque simplemente vuelven a aparecer las multas del 8M, que se están revisando una por una, o las multas del otro. ¿Por qué? Porque si tú haces una derogación de la ley, puedes hacer una amnistía a los casos anteriores. Si codificas un artículo, la jurisprudencia es anterior, la ley tendrá efectos a partir de la modificación que entre en vigor, pero no se deroga lo que antes había. Se deroga automáticamente al entrar lo nuevo. Esas cosas son flecos que han quedado de toda esta etapa y que ahora veo en una situación más complicada el que se puedan remover.
Hablando de las multas de la ley Mordaza, recordamos, bueno, yo lo decía, del 8M, que hay ocho compañeras en Valencia, ¿no? Y en Gijón también, y se han hecho aceite de oliva, los compañeros del SAT en Andalucía para financiar las multas y tal. ¿Alguna compañera, por cierto, conocida de esta casa, compañera de esta casa? Del Sindicat d'Administració Pública de la CGT n'hi ha quatre companyes que damunt d'escàndalo, no? Perquè baixaven del taxi, que anaven a una concentració, les van identificar baixant del taxi y después als dies els arriba la multa de que estaven en una concentració y van baixar a 200 metros de la concentració, vull dir que... En Ecologistas también tenemos las de... Teniendo muy claro que de Contreras. En Ecologistas está la acción de Contreras, todavía vienen las multas porque ponemos una pancarta en la central, aquella de si esto revienta es otro Fukushima, perdón. Antonio Ruiz. Pues sí, nada, a ver, a lo que estábamos comentando, que sepáis también que la Junta Electoral Central intentó también prohibir el acto en el Valle de los Caídos, cuando la CNT y con otras organizaciones de memoria histórica lo convocó hace una temporada. Que cambiar la fecha, si no me sí, pero no ya tanto porque la rechazaron, sino porque esperábamos que lo podían rechazar. Nos anticipamos, y no solo por eso, sino porque algunos colectivos de memoria a nivel estatal le venía mejor cambiar la fecha y decidimos cambiarlo, pero que también estaba ahí y estuvo a punto. A ver, lo que alega realmente la Junta Electoral también se basa en la LOREG, que es la famosa ley, y dice que el acto lo ejecuta o lo organiza un ente público, el poder público, que es el Ayuntamiento de Alicante en este caso. Si lo hubiera hecho la Asociación de Víctimas del Franquismo de Alicante o lo que sea, según la Junta Electoral Central no lo hubieran podido prohibir. Pero bueno, al final es una fecha, como bien ha dicho Xavi, es una fecha histórica, por lo tanto la fecha no se puede modificar. La que cae ahí es la que cae por organización institucional, es la de las elecciones. Esa fecha no se puede modificar, por lo tanto no entiendo que esto afecte y que se haya prohibido, por un lado. Y luego también me gustaría decir que la Junta Electoral, aparte de lo que ha hecho Antonio Arnau, tiene una doble vara de medir. Ayer, el día de las elecciones, a mediodía, sabemos también que la LOREG prohíbe durante las elecciones que los candidatos hagan propaganda política. Es como el día de reflexión, pero durante las propias elecciones pueden llamar a la participación, al voto, pero no hacer propaganda política de su propio partido. Pues estaba viendo la televisión y vi como Albert Rivera, tan tranquilo, pidiendo el voto a Ciudadanos, que Ciudadanos era el único partido que podía tal. Eso en la televisión pública y a mitad del proceso electoral, ¿no? Entonces me gustaría pedirle a la Junta Electoral que tuviera la misma vara de medir para todo tipo de actos y de intervenciones de políticos. Y ya al hilo de lo que comentabais del tema de los delitos de odio, sí que me parece interesante meterlo aquí porque va muy a colación. Al final, como sabemos, la Fiscalía, aunque es un órgano independiente a nivel judicial, es un órgano vertical y jerárquico, y depende del gobierno del Estado, sobre todo el fiscal general del Estado, ¿de acuerdo? Y luego el fiscal general del Estado, según el estatuto de la Fiscalía, da órdenes a las diferentes fiscalías autonómicas o especialistas, a la Fiscalía de Menores, a la Fiscalía de tal. Pues este es una de las órdenes que se da desde la Fiscalía a todos los fiscales del Estado, ¿de acuerdo? Es una orden interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es interpretar, según ellos, a su favor, ¿no? Interpretar el artículo que regula los delitos de odio en el Código Penal. Y establece claramente que el nazismo, la ideología nazi o nacional socialista, es una ideología totalmente válida y que quien ataque a esa ideología o quien intente combatirla, etcétera, etcétera, está cumpliendo un delito de odio. No ser de la ideología nazi, sino combatirla. Me parece algo detestable, una ideología que asume el genocidio, el racismo, la desigualdad social, que pueda estar permitida y protegida por una interpretación. Y directamente que ha sido condenada por tribunales internacionales. Correcto. Que no hay que elucubrar. Es que la diferencia es esa, y eso nos lleva a los de los catalanes. Tenim una telefonada, Antonio. Anem a treure lo de los diputados catalanes, las interpretaciones legales, que no son... Bon dia, buenos días. No és així? Bon dia, mira, soc Vicent, truque des de Puçol. Dinos, Vicent. Volia dir que si estem prou descontents en el resultat electoral perquè sumen més les dretes. Entenem per dreta també el partit de les urbanitzacions, d'Alfinats i Monestirs. A Puçol, per allò que diem del Front Comú, que era molt interessant, a veure què vos sembla a vosaltres, als tertulians, el Front Comú hauria sigut prou interessant. Podem i Esquerra Unida s'han quedat a les portes, quasi han rosat el 5%,
però no han arribat. I no han així ni Podem ni Esquerra Unida. Sobre haver anaven per separat, no? No tant de dretes, sí, anaven per separat. Sobre no ser majoritari el vot de les dretes, a l'anar per separat ha passat el que ha passat. I evidentment pense que clar, el que esteu dient de la participació ciutadana és el tot, i el front comú i no mirar tant les marquetes de cada un, pense que sí. A veure què vos sembla a vosaltres aquest tema. Gràcies, bon dia. Gràcies per telefonar, Vicent. Per cert, al meu poble, ja ho vas dir una tertúlia, hi havia 5 candidatures d'Esquerra, al final ha entrat el PSOE, que s'ha portat la resta dels demés, i Compromís. Y del SAT3 estuvo un mes la prensa reflejando lo evidente, lo que tenía que haberse visto. 3 partidos presentándose con una barrera del 5%, cuando el resultado anterior era del 17 y pico, pues es un riesgo de que alguno se quede fuera, y cuando alguno se quede fuera, los otros ya no suman. O sea, em feien gràcia de les candidatures todos los días, del meu poble. Una era la de Unides Podem i l'altra era Acord per guanyar, i dic, hòstia, les han clavat. Acord per guanyar no, Acord Ciutadà, o Acord per guanyar, Acord Ciutadà era abans, no? Però el remat ha guanyat el PSOE, no? Sí. La gran senyora alcaldessa Bueno, no direm res més, que després saben qui sóc. Voleu dir algo del que dia l'oient o del que estàveu parlant? Alguna reflexió ràpida? No, yo la reflexión del oyente es evidente, vamos, no creo que merezca más comentario. Yo solo comentar que en Valencia se presentaron juntos. Sí, claro. Bueno, y n'hi ha un detall molt gràfic, que ha passat en alguns pobles turístics, i és lo dels partits municipals que han eixit de les urbanitzacions. Sí, des que van a passar 2 mesos, saps? Exactament. Bueno, pues han fet un partit i, evidentment, coixeixen cap a la dreta, això és evident. Canviem. Sí, sobre lo de la unidad solamente decir que no solamente está el tema numérico, que es importante y no hay que olvidarlo, sino la ilusión, hemos dicho antes que se vota al PSOE por caballo ganador. Pues esa ilusión que genera esa participación, esa cantidad de actos que puedes hacer, que siempre son, los duplicas, pues siempre es muy conveniente. Además, la gente, yo si fuese un ciudadano de una ciudad en que pasa eso, de un pueblo, lo que pensaría es mal de las 2 posibilidades que me dan ahora, en vez de la de Junta. Porque, ¿qué es lo que hace que no hayan podido llegar a acuerdo? Yo me preguntaría eso. Ay, no sé. Y si es cuestión de personal, pues ¿por qué? No, si es cuestión de cargo, lo cual me haría, pues eso, voto útil, y voy a votar al PSOE si lo que quería es un gobierno del PSOE. Bueno, no, yo no quiero hablar. Sí, y tal. Dimissió de Teresa May. Dimissió, jo no estic d'acord amb el titular, A veure, per què? Perquè no és dimissió, L'han dimitida. És una expulsió. L'han dimitida. Autodimissió. Per cert, ha parlat Pablo Iglesias. ¿Y qué ha dicho? Los resultados electorales son malos, pero también les digo que no nos rendimos. Han sido las primeras palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras la debacle de la formación morada en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. En cuanto al resultado en el Ayuntamiento de Madrid, donde pese a que Manuela Carmena, además Madrid, fue la triunfadora, gobernará el bloque de centro-derechas. Pablo Iglesias ha reconocido que hay que hacer autocrítica, pero no solo ellos, sino también los que él ha llamado sus aliados. También ha asegurado que nosotros pedimos el voto para las 2 candidaturas, la de Carmena y la de Sánchez Mato. Fuimos muy éticos, pero incluso sumando los votos de las 2 candidaturas no podría haber revalidado la alcaldía. En este sentido, se ha mostrado convencido de que lo que mejor nos funciona es remar juntos y trabajar desde las diferencias. Si de algo tenemos que hacer autocrítica, es que la división resta y que la multiplicación suma. En cuanto a su posible renuncia, Pablo Iglesias ha dejado claro que su cargo depende de la formación, pero no ha dado ninguna muestra de que vaya a dimitir. Es el resumen. El resumen del mundo. Si s'acaba de comprar una casa, si s'acaba de comprar una casa, com vols que dimitisca? Quan la tinga pagada, home. Bueno, res que no s'espera. Estàvem en Teresa May, que Rafa no està d'acord amb el titular. No, jo crec que s'equivoc, perquè diu, ha dimitit com si haguera caigut del cel la dimissió, no? Està molt clar que ha sigut incapaç de gestionar el tema del Brexit, i des del seu propi partit,
que per cert, tampoc és... Bueno, ahir se junten moltes coses, personalismes, crec que n'hi ha hasta, no sé si vaig llegir 6 o 8, no ho sé, una animalada de candidats a la successió de la senyora Mayo, no? I bueno, està clar que ha sigut una maniobra política del seu propi partit on hi ha partidaris del Brexit, contraris al Brexit, partidaris d'un segon referèndum, contraris al segon referèndum, vull dir, n'hi ha de tot. I el que està clar és que, per una part, ha crescut moltíssim en les eleccions europees, que és on es nota de manera més global, el partit del Nigel Farage és el que és arrasat, se veu. Arrasat, vull dir que està clar que la gent que vota en Anglaterra té clar lo del Brexit, encara que jo crec que allí en Espanya se parla molt de la Espanya vacía i de l'Espanya de les ciutats i del campo i tal igual. En Anglaterra crec que és moltíssim més descarat encara la diferència d'actituds i de forma de pensar de les xicotetes ciutats i del camp i de les ciutats grans, no? Jo crec que, bueno, s'han fet estadístiques respecte a lo del Brexit i és evident, en Londres, per exemple, va guanyar claríssimament els partidaris de l'anti-Brexit, no? De no deixar Europa. En canvi, en el camp sembla que la qüestió del Reino Unido jamás serà vencido, pues ho tenen molt clar, no? I ara te diria que, curiosament, llegint sobre les eleccions europees, vaig descobrir una anècdota molt interessant. El primer que va parlar de l'Europa Unida va ser un conegut conservador britànic, el senyor Winston Churchill, que en l'any 49 va parlar de la Europa Unida, de los Estados Unidos d'Europa, perquè ell lo que volia era formar una espècie de Estats Units d'Amèrica, que com havia funcionat també en Nord-Amèrica, pues volia que Europa fera una miqueta el mateix, no? Curiosament és el primer que va parlar dels Estats Units d'Europa, no? En l'any 49, que no li va servir de res perquè les properes eleccions el votaren i guanyaren els laboristes, però bueno, això és una altra història. Ya no estaba en Pereiso. Sí, además está bien traído porque la propuesta de Churchill era la etapa última, según los padres fundadores, que ya no se reconoce en el proyecto de la actual Unión Europea, de la Europa federal de verdad. Es decir, la Europa de los Estados Unidos, que es a lo que se supone que no podía hacerse políticamente desde los conservadores y las derechas, no podía hacerse solo un acuerdo económico, sino que eso tenía que llegar a más para poder... No solo mercado común. No solo mercado común, sino más Estado. Más Estado. Claro, pero más Estado supone ceder más soberanía. Claro, y federados, y confederados. Para hacer eso. Eso es importante, aunque bien es cierto que Churchill, como tú te hubieras recordado, perdió esas elecciones y dijo aquella famosa... que él se había tenido que comer tantas veces sus propias palabras que se había dado cuenta que eran una dieta eficiente, ¿no? Que le servían para seguir sobreviviendo, y esa fue la última. Pero los conservadores tienen un grave problema con el Brexit, un grave problema. No solo porque el Brexit salió así de improviso, se dijo que sí, no se esperaba el resultado y tal. Es que tienen el problema de que la dimisión de May la fuerzan, pero porque necesitan un nuevo proceso. El problema está en que los laboristas ahora mismo tienen más fuerza que el gobierno. Tienen más... no puede hacer elecciones anticipadas, no puede hacer otras maniobras porque perdería, ¿no? Extraerían los laboristas. Tiene el otro problema con el partido ultra, que capitaliza toda la oposición al Brexit. Y como decía Rafa, dentro de los conservadores hay todos los matices posibles, como en un arco iris, en relación a la relación con la Unión Europea. Es decir, que eso está realmente mal. Eso está realmente mal, y Inglaterra no tiene la presión que tienen otros por el Banco Central Europeo por la moneda. Con lo cual, las posibilidades de que se haga a lo bruto, pues mira, iros a paseo, ya yo me largo de ahí sin negociaciones y sin nada, y os vais a paseo. Se acaba la película, cada vez es más fácil, y eso no se sabe cómo podría acabar.
Antonio Ruiz me está pidiendo la palabra. Sí, yo lo llevo pensando tiempo, no sé si será así o no, pero yo la única solución que veo a esto, aparte de que haya nuevas elecciones y tal, que seguramente elecciones y Corbyn, sea eso, o un segundo referéndum, aunque parezca descabellado y hace más... Si es lo que proponía May, por eso le han hecho dimitir. Claro. O sea, si no hay un segundo referéndum, al final la participación fue bastante deficiente, sobre todo en Londres, y lo ha dicho también Rafa, que en las grandes ciudades mucha gente es pro-Europa, y la gente no salió a votar porque pensaba que se iba a perder lo del Brexit, y votó sobre todo la gente del campo, la gente de los pueblos pequeños y los ganaderos. Entonces yo creo que un segundo referéndum tiene que haber sí o sí para poder solventar la situación, que a lo mejor sale sí de nuevo al Brexit, puede ser, pero si no existe esa posibilidad de voto por segunda vez, yo creo que el tema va a seguir enquistado. Luego, por aclarar también, yo creo que el problema de todo es el Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea regula muy débilmente la salida de la Unión. Al principio, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea anterior, ni tan siquiera lo regulaba, ¿vale? Y en este Tratado de la Unión Europea, firmado hace unos años, sí que aparece la posibilidad de salirse, pero todo pactado. O sea, es todo muy etéreo, depende de que la Comisión pacte con el Estado, que se quiera ir. O sea, al final depende todo de un pacto. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, que la Unión Europea tiene una situación de fuerza por encima del Estado que se quiere ir. No solo eso, sino que el dinero que han estado soltando en inversiones tienen que devolverlo, esto puede afectar al mercado interno, como dice de verdad Antonio Arnau, tiene una ventaja y es que no tienen el euro, ¿no? Y no están dentro del espacio, espacio económico, pero no la moneda. Porque entonces la devolución se complica porque tu moneda va a caer y tienes que pagar en la diferencia. Entonces, ahí sí que es complejo. Pero no recordemos, el Brexit no es el Brexit de Reino Unido porque quiera una Europa de los pueblos o una Europa más social. Lo que están mirando aquí son intereses económicos puros y duros. Y eso es lo que quiere Inglaterra, no hay más. Y la posible alianza estratégica con Trump. Correcto. Xavi. Pues jo poc més que dir-vos, simplement dir-vos que jo pense que l'única eixida és un segon referèndum. Jo com a ciutadà me sentiria enganyat de que te fan un referèndum per després passen els anys i no l'apliquen el referèndum. Vull dir, si és la visió de referèndums, pues vamos, apaga y vámonos, ¿no? Entonces yo, per eixir d'ahí, crec que fa falta un segon referèndum. El que diuen, van soltar això, es va eixir mal la jugada, perquè ells no s'ho esperaven, que si es queda mal la jugada, pues n'hi ha que afrontar-la. Que has marejat la perdiu durant 2 o 3 anys, estàs marejant la perdiu i estàs passant-te la decisió del poble manifestar per referèndum per el forro la jaqueta. Bé, però per lo menos torna-ho a preguntar a veure si han canviat d'opinió. Pero tendría que ser respuesta muy contundente, claro, porque no estaría un tercero. El problema, a veure si pots enganyar-los i que canvien d'opinió. El problema és que la gent que va votar el referèndum no tenia ni punyetera idea de lo que suposava. Claro, que no tenia. Perquè una de les coses més llamatives és el triomf de les fake news i les famoses, de les mentires, perquè resulta que el que més i més grosses mentires va dir, que és el Nigel Farage resulta que és el que ha guanyat. El senyor que dia que anaven a tindre moltíssims més milions si se n'anaven d'Europa que se quedaven. Després han fet números i han dit que era mentira, no? Que això res, al contrari. Això, perquè jo pensé que va ser un referèndum molt a les braves, molt a les braves, perquè se pensaven que el tenien guanyat. I després n'hi havia aspectes... guanyat, i després quan van veure que el van perdre van dir, hòstia... N'hi havia aspectes com, per exemple, lo d'Irlanda, que lo d'Irlanda és increïble, vull dir, o sigui, fer una frontera forta, dura, en Irlanda, això és un mogolló que no se pot fer ni idea. N'hi ha 500 quilòmetres de frontera entre Irlanda del Nord i la Irlanda normal, no? Però això és increïble. Ja des de fa molts anys, jo recordo que abans inclús de tot això, recordo la frontera entre Irlanda i l'Eire, no? I Irlanda del Nord, i tu passaves per allí, vamos, no n'hi havia ni una parella de policies per allí, tot era normal i corrent. I tallar tot això i fer una frontera dura, pues això és un mogolló increïble, per no parlar d'un mogolló més de qüestions d'arancels, etcètera, no? I és molt més complicat, i de fet la senyora Theresa May ho ha intentat fins a l'últim moment. El més que havia aconseguit ha sigut una pròrroga, no? Com els partits que van empatats i bueno, una pròrroga, però ni pròrroga ni res, li ha tocat eixir per cames a la pobra, perquè si això li unixes el mogolló que n'hi havia dins del seu propi partit, pues ja apaga i vámonos. Entonces l'únic que manifesta això és la debilitat endèmica de la comunitat europea en l'aspecte polític. Vull dir, està clar que començar
començar seguint una comunitat de l'acero i el carbón, però ha continuat en el mercat comú, i avui en dia, pues, després dels dos grans fracassos últims, que són en els 90 en els Balcans, en l'antiga Iugoslàvia, i en els últims anys en el tema de la gestió dels fluxos migratoris, vull dir, com a dos exemples terribles del seu fracàs polític, perquè no n'hi ha la més mínima intenció de cedir sobirania per part dels estats membres. Per tant, parlar d'Europa com a entitat política es una abstracción total. Sí, pero es que en lo económico también te quita mucho dinero, ¿eh? Ten en cuenta que lo importante en la riqueza de un país no es solo el PIB, lo que entra y tal, es la diferencia que hay entre lo que tú exportas y lo que tú importas. Esa es la base de poder mandar, ¿no? Y la Constitución Europea... Perdona un pequeño inciso, relativamente, sí, porque resulta que el Producto Interior Bruto Europeo es superior en 1.000 millones al de Estados Unidos. No, pero te estoy diciendo... O sea y no le sirve de nada. Y la población no, por eso es el ejército, es otra cosa. No hablaba de eso. Hablaba del coste individual para cada Estado. Los Estados que integraron la Unión Europea, todos tenían unas balanzas que la nuestra, por ejemplo, el problema que arrastramos en la Unión Europea es que siempre ha sido deficitaria, es estructuralmente, y entonces siempre necesitas importar más que exportas. Con lo cual, como no tienes mecanismos para regularlo, es decir, no puedes devaluar la moneda, no puedes cambiar aranceles, no puedes hacer nada, estás atado, ¿no? Y vas incrementando ese déficit. Eso ya no solo pasa en España, pasa en todos los países de la Unión Europea, menos Alemania, que es la única beneficiaria. Y menos Portugal. Portugal tiene también sus truquillos, pero en fin. Sí, realmente el problema está ahí. En la corriente. Truco que gobiernan los buenos. No, que tienen relaciones en el mundo anglosajón, siempre las han tenido más fuertes que el resto, y son país agrícola y esas cosas, ¿no? Y están las Azores. Pero vamos, que no, así, a grosso modo, sí que se puede decir que de los balances exportadores, el único que al final se ha ido quedándoselos todos Alemania. Y el problema es que lo que ha aumentado Alemania, que es la única que aumenta su balanza exportadora, no es compensado por lo que han perdido los demás. No es una cosa de suma cero. Es decir, todos han perdido y la suma es mayor que lo que ha ganado Alemania, con lo cual tiene tampoco posibilidades. No es aquello de, bueno, pues vamos a rehacer los acuerdos de otra manera, que salgamos todos un poco más beneficiados. No, es que la Unión Europea no funciona en un mundo multipolar porque no tiene ejército, no ha podido construirlo porque no tiene unidad política, y etcétera, etcétera. Tiene muy poco margen de cambios, y los cambios han de ser muy bruscos, y lo que tiene una estabilidad muy fuerte. No hemos hablado de los resultados de las europeas, de las elecciones europeas, pero lo que está claro es que para la Unión Europea lo que importa es el gobierno neoliberal, y eso se lo garantizan el PSOE, los populares, todos. No hay ha habido aumento de los partidos de extrema derecha, creo que ya están en 170, recordar así de memoria, pero no es significativo, con 750 o así, que son muchos, no tienen incidencia. Y estabilidad, por más que caigan los socialdemócratas, que han caído hasta el suelo, por más que les sorpasen los verdes, todos están dentro de ese consenso, y la Unión Europea tiene estabilidad política interna suficiente. Es decir, que ahí no va a haber cambio. Pero, sin embargo, sí que va a haber cada vez más malestar, porque cada vez están más atados por las cuestiones centralizadas del banco y en la moneda y tal. ¿Voleu afegir algo? Yo simplemente nos ha dicho, y creo que es interesante ponerlo sobre la mesa. Antes del Tratado de Lisboa, de 2009 creo que fue, la no nata constitución, ¿no?, europea. Ese fue el primer para fracaso, una constitución europea. El primer fracaso de un nacimiento de una intentona de la constitución. O sea, demuestra esto poco a poco hacia dónde va, ¿no? Entonces, si buscamos una Europa más federal, una Europa más de los pueblos y tal, es muy complicado que las poblaciones de los diferentes estados-nación que forman Europa, y están ahora surgiendo sobre todo partidos estas de extrema derecha que van a entrar en el Parlamento con fuerza, en el Parlamento Europeo. No sé, los resultados del resto de Europa no sé. Aquí Vox es verdad que se ha llevado un batacazo, pero seguramente en Italia y en otros países los euroescépticos, que les llaman, que no es más que los partidos de ultraderecha mayoritariamente, aunque también hay algunos partidos comunistas que son euroescépticos,
van a entrar con fuerza. Y digo que o Europa cambia la visión de la parte neoliberal, que muy bien ha dicho Antonio Arnau, que es ahora lo que prima entre el partido conservador, el partido liberal y el partido socialdemócrata, o cambia esa visión de Europa y se convierte en una Europa de los pueblos, una Europa social y una Europa de los trabajadores, o Europa está condenada a poco ir desapareciendo, porque los Estados-nación no van a poder ceder tanta soberanía si las poblaciones que viven en ella no lo permiten. Es que además solamente hay una disyuntiva, es decir, tú puedes hacer una Europa de los pueblos si tienes base movilizada y gente, y renuncias a invertir en un ejército propio y en tu propio sistema defensivo. Una cosa o la otra. Si inviertes en sociedad, en servicios, no inviertes en ejército. Y el mundo multipolar que se conforma es un mundo militarizado. Entonces, para poder ser independiente de Estados Unidos, no puedes depender de su ejército y de su OTAN. Y así, dependiendo de él, no puedes negociar con Rusia para tener el gas y otros productos. Es decir, la única solución no es o la militar, y tú te haces potencia, que era el proyecto de un proyecto de constitución para Europa, que era ejército propio, diplomacia propia, y actuar como una de las potencias, de las 5 potencias que se van a conformar en el mundo multipolar, con todo... como una potencia imperialista. Un Estado federal. Es un Estado federal como Estados Unidos. Es decir, era copiar ese proyecto, por eso ha estado bien la cita de Churchill. Pero es que si haces eso, no puedes invertir en sociedad, y esa sociedad movilizada es la que te lleva a poder hacer cualquiera de los proyectos. Y si no le das y le quitas más, pues no puedes. Entonces está en una... si hubiera que hacer... Un apunt, ja que estàvem parlant del Brexit i hem dit que és cert que el Farage havia arrasat en les eleccions europees, també llegim que los partidos pro permanencia sacan más votos que el partido del Brexit. O sea que és... En Inglaterra, estamos hablando, Sí, Reino Unido. Però per això no volen fer un segon referèndum. Claro. Perquè estaria clar Sí, que ara que ja ho saben, participarien molt més proeuropeus i per tant el perdrien. De tota manera, més enllà del Brexit, jo crec que a mig plaç, si tingueren que fer una porra, jo apostaria perquè la situació se reconvertisca cap a un mercat comú i s'ha acabat. Vull dir, deixar de banda qualsevol intent de confederació política i tornar a lo que ha sigut des d'un principi i sempre, que ha sigut un mercat comú, perquè això sí que interessa, vull dir, el que no existisquen arancels, el que les fronteres siguin permeables, etc. Jo apostaria per això a mig plaç. Molt bé, i ja que hem parlat de les europees, el que es veu que també s'ha pegat una torta ha sigut el senyor Tsipras a Grècia, pel que llegíem, que s'estaven plantejant la dimissió. El senyor Tsipras se mereix una torta i una hòstia en la mà plena. Vull dir que és que tot el que ha fet i com ha canviat el seu discurs des que va pujar al poder, jo crec que és molt significatiu de... Recordem que en els mítings del senyor Tsipras estava com a amiguito de l'alma el senyor Iglesias. Allà ben colzades per veure qui era l'amic de Tsipras. Abans d'anar-se'n ràpid, també... Hay que recordar que encima, con especial saña, como precedente que había que evitar, toda la fuerza de la Unión, en todos hasta en los más mínimos detalles. Tenim per si altre titular. Malàsia descobreix tràfic il·legal de plàstics d'Espanya. Això mereix un programa sencer, perquè la cosa... Y como no han descubierto el de Italia, que es mayor. Claro, porque eso lo hacen todos. Pues mira, li ha tocat a Espanya, una altra li tocarà una altra, però que està clar que és generalitzat, vamos. Antonio, algo rápido. No mucho que añadir, que estamos hablando aquí de organizaciones supranacionales, y la ONU, por ejemplo, que debería de estar coordinando, vigilando, y los comités de medio ambiente de la ONU deberían de estar velando porque esto no se produzca. Estamos hablando de organizaciones supranacionales y las que tenemos no funcionan, si no este tipo de historias no pasarían. Acabem, tindrem el tema ahí per altre dia. Convocatòries teniu alguna per ahí que fer pública? De moment, jo crec. De moment no, però pròximament alguna. Bueno, este divendres tenim teníamos tantas estos días que no... Tenim actuació musical a l'Ateneu Llibertari al Margen, al carrer Palma número 3, s'actuarà el cantautor Caldito. Presentant el treball nou. Presentant el seu nou treball, estarem allí i després soparem. Molt bé.
Antonio. Y lo de los reciclajes, pues deciros que efectivamente se están exportando todo lo que es difícil de reciclar a países del tercer mundo. Ahora resulta que se da el hecho paradójico de que los países no industrializados tienen más contaminación que los industrializados y que el campo tiene más contaminación que las ciudades, y las abejas hay que ponerlo en los áticos de las ciudades porque si no la contaminación del campo de los productos agroalimentarios les mata. Es decir, que en este panorama ya, ¿qué quieres? Los industriales, Italia es especialista, Italia manda para todo el mundo, él no se dedica a hacer nada, por lo visto. La electricidad la compra Francia y la basura la exporta para que la traten en otros sitios. Pues bueno. Y la alternativa anterior era que la mafia es la que tenía los servicios de contratas públicas porque te dan financiación y te permiten blanquear dinero. Pues bueno, ese es el panorama que... Sí, però la pregunta del millón era de sempre. Per què els organismes de control que haurien de fiscalitzar això no ho fan? Porque los nombran los de los estados. Evidentemente. Claro. Ahí, que os liáis. Rafa Rius, desde la Ateneu Llibertari al Margen y Radio Malva. Antonio Arnau, desde el Espai Alternatiu. Antonio Ruiz, desde CNT Valencia. I Xavi Carda, que ja no està des de la Confederació General del Treball. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Moltes gràcies, salut. I jo m'acomiade fins demà, que tornarem a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut!